Menos mal, ahora tengo una clase más, a diferencia de otros años, me había quedado pendiente de la clase anterior tratar el tema del desistimiento y del pronto pago laboral. ¿Sí? Imposible abarcar toda una clase de otros años. Trataba de hablar, de hacer hincapié sobre todo lo que es prueba de fracción. Llegaba arañando a hablar del desistimiento y pronto pago me quedaba. Lo me echábamos pronto. Así que este año tenemos una clase entera para abarcar lo que nos quedó del desistimiento y ver bien el tema del pronto pago. No, dos temas que son relativamente sencillos de entender, pero requieren su tiempo. Bueno, en relación al desistimiento, que es el, no sé qué punto del programa, hablando siempre del desistimiento en el concurso preventivo. Más adelante vamos a ver el desistimiento en la quiebra, pero en lo que respecta al desistimiento en el concurso, existen dos formas o modos de desistimiento, ambos regulados en el artículo 30 y 31 de la ley. En la 24.522, el desistimiento en el concurso se ha ampliado y de alguna manera flexibilizado en cuanto a sus efectos. La ley 19.551 del 72 establecía que la única posibilidad que tenía el deudor presentado en concurso de desistir de la demanda de concurso preventivo lo podía hacer hasta el día en que se publicaban los edictos. Hasta ese día podía desistir del concurso. Por lo tanto, se entendía que todo desistimiento operado con posterioridad a la publicación edictal importaba de alguna medida una hipótesis de quiebra indirecta, lo cual era una sanción gravísima para esta hipótesis o supuesto de desistimiento. Imagínense, en aquellos tiempos, un abogado del concursado que se olvidaba de publicar edictos o no acompañaba los libros contables ante el juzgado del concurso o no depositaba el dinero para gastos de correspondencia. Bueno, ahora vamos a ver que la omisión de cualquiera de esos tres supuestos con la ley anterior, la 19.551, producía una hipótesis de quiebra indirecta, lo cual era muy criticado por parte de la doctrina porque se la consideraba como una sanción demasiado grave. Por suerte, así era la doctrina y la jurisprudencia de los tribunales de la provincia de Buenos Aires, salvo algunos fallos capitalinos que flexibilizaban. Ya había una corriente flexibilizadora respecto a estos supuestos de hipótesis de quiebra indirecta. Con la 24.522 esto se modificó. Igualmente contiene dos formas o modos de desistimiento: el desistimiento sanción y el desistimiento voluntario. Uno, el desistimiento sanción, el primero, regulado en el artículo 30, que vendría a ser una consecuencia por algo que el concursado omitió o por algo que incumplió o hizo mal. ¿Sí? Dice el artículo 30 que si el deudor desatiende lo ordenado en la sentencia de concurso en cuanto al dinero que tiene que acompañar en el expediente, acreditar el pago en el expediente para gastos de correspondencia, o no acompañar al juzgado del concurso los libros contables correspondientes, ¿sí? O no publicar a los edictos, se lo tendrá por desistido del concurso. Entonces tenemos tres hipótesis o supuestos de desistimiento-sanción. El más importante y el más gravoso, creo yo, y el error que generalmente se produce y trae como consecuencia este desistimiento es la no publicación de edictos en tiempo y forma. Ustedes saben que la publicación de edictos se produce o se cuenta el plazo luego de la aceptación del cargo por parte del síndico. Si luego de la aceptación del cargo por parte del síndico, contado desde la notificación por nota de esa aceptación del cargo, el concursado no cumple con la obligación de publicar edictos,
se lo puede y se lo tiene que tener por desistido de la demanda de concurso preventivo. Hasta ahí vamos. El otro supuesto de desistimiento lo configura, lo regula el artículo 31 y es el desistimiento voluntario, que, como bien dice la palabra, opera y funciona de alguna medida por la propia voluntad del concursado. Ya no es una sanción, sino opera por la voluntad del concursado. El 31 dice que el concursado puede desistir conforme los supuestos regulados en el artículo 31, puede desistir hasta que salen publicados los edictos, en cuyo caso no necesita la conformidad de ningún acreedor. Y luego de publicados los edictos, dice la ley, puede desistir siempre que agregue una constancia de aprobación del 75% del capital quirografario. O sea, que luego de publicados los edictos, el concursado puede desistir, pero tiene que acreditar la conformidad del 75% de los acreedores quirografarios. Si uno lee el artículo 31, lo que regula de alguna forma es cómo se cuenta ese 75%, depende en el momento en que desistió, si está el informe individual o si hubo resolución de verificación del artículo 36. Pero bueno, depende de la etapa o en el momento en que desista, es cómo se debe contar ese 75% de capital quirografario que necesita para poder desistir. Luego el artículo 31, último párrafo, contiene una prescripción que no solo se refiere al desistimiento del concurso preventivo, sino a otros supuestos o hipótesis que era necesario regular por parte de la ley. Y dice que desistida, rechazada o no ratificada una demanda de concurso preventivo, la consecuencia va a ser que dentro del año posterior a esa decisión judicial no va a poder interponer una nueva demanda de concurso si existen pedidos de quiebra pendientes. Yo no tengo muy buena memoria, pero dice rechazada, desistida o no ratificada, o sea, rechazada es si después del concurso le rechaza la demanda formalmente, dicta un proveído y rechaza la demanda de concurso preventivo por las causales que ustedes bien ya saben, porque no se encuentra en estado de excepción de pagos, o porque no es un sujeto concursable, o porque no explica acabadamente las causales de cómo devino en el estado de excepción de pagos. Bueno, todo lo que ustedes ya vieron. Desistida, que es lo que estamos viendo ahora, desistimiento sanción o desistimiento voluntario, o no ratificada, que acá habla de las ratificaciones contenidas en los artículos 6, 7 y 8 de la ley, la cual, la más importante, es las ratificaciones que realizan las sociedades comerciales de la demanda de concurso preventivo. O sea, no es que se ratifica la demanda porque el concurso está abierto, lo que se ratifica es la voluntad societaria de continuar con el trámite de concurso. Ese es un requisito que impone la ley en el artículo 8. Entonces, rechazada, desistida o no ratificada una demanda de concurso, la que se presente dentro del año posterior a esa decisión judicial, no van a ser admitidas, dice la ley, si existen pedidos de quiebra pendientes. Ustedes me dirán, ¿qué significa esta locución, este término de pedidos de quiebra pendientes? Bueno, existe un precedente jurisprudencial dictado por la Cámara Nacional de Comercio, de la capital federal, el fallo es Farmacia Gala, en donde dijo que la locución de los pedidos de quiebra pendiente establecidos por la ley en el último párrafo del artículo 31 alude exclusivamente a los pedidos de quiebra presentados antes de la primera petición de concursamiento. Sí, podría decir el fallo. Farmacia Gala. Cámara Nacional No Comercial. En pleno. Sí. Lo que establece, bueno, hay como todo.
no es el mayoritario, si lo quieren leer porque es un fallo plenario, así que hay unos cuantos votos, pero básicamente y en resumen lo que dice la Cámara es que este término, pedido de quiebra pendiente, alude a los pedidos de quiebra incoados o iniciados antes de la primera petición de concursamiento. A eso se refiere la ley con pedidos de quiebra pendientes, o sea, pendientes a la primera petición de concurso. Bien, eso con respecto a lo que es el desistimiento en el concurso preventivo. ¿Sí? Después en la parte de quiebra, van a ver conmigo cómo funciona o cómo opera el desistimiento en la quiebra. Es muy distinto porque, a diferencia del concurso, la quiebra puede ser pedida por un acreedor o por el propio deudor. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a ver que acá, en la parte de quiebras, vamos a estudiar un poquito cómo funciona la cuestión del desistimiento de la petición de quiebra por parte del acreedor y cómo funciona el desistimiento del pedido de quiebra incoado por el propio deudor, pero no en la parte de concurso. Bueno, vamos con pronto pago. Una pregunta. Sí. ¿El desistimiento sanción es apelable? Sí, ambos, sí, son apelables, sí. ¿Y el voluntario? Sí, también. ¿Y por quién sería? Y lo que pasa es que ahí hay que ver si hay síndico. Si ya hay síndico, si el desistimiento se hizo después de la publicación de dictos, ya tenemos síndico, entonces ahí entiendo yo que está discutido, es un tema que la legitimación del síndico para apelar esto, si es apelable o no la admisión o el rechazo por parte del juez. Pero sí. Sí, más en sanción, que justamente funciona como una sanción que impone la ley ante el incumplimiento de los recaudos establecidos por la ley. Claro, ahí apelaría el deudor. Ahí apela el deudor. En el otro síndico. El otro síndico, sí. Gracias. Bueno, pronto pago de créditos laborales. La regulación de las cuestiones laborales en materia concursal desde hace mucho tiempo constituye uno de los aspectos más conflictivos y de difícil solución en esta materia, atento a la disparidad de intereses en juego, en este caso, encontrándonos por una parte con la empresa concursada y por la otra con los trabajadores, ¿sí? Como asimismo respecto a los demás acreedores. O sea, nadie puede negar que en caso de concurso preventivo o en quiebra, o en caso de quiebra, existe una crisis empresarial, ¿sí? De esto se trata esta materia, crisis económica empresarial, en donde todos somos conscientes que el trabajador es el más perjudicado en este lío empresarial, en esta crisis, porque son gravitantes los efectos que produce el concurso preventivo sobre los créditos y deudas laborales. Por eso vamos a ver que la ley concursal, no solo la actual ley concursal, la reforma producida en el 2006 y en el 2011, sino ya desde la 19.551, procura de alguna forma facilitar diversas vías de incorporación al pasivo concursal en resguardo de los derechos de los trabajadores. Esta insinuación concursal vamos a ver que podrá hacerse a través del pronto pago laboral dentro del concurso preventivo o por medio de la verificación ordinaria, esto también lo van a ver ustedes, cuando se opte por suspender los juicios laborales y verificar en el concurso, o mediante, como vimos en la clase anterior, la continuación de los juicios laborales ante los jueces del trabajo, o la iniciación de juicios laborales luego de la demanda de concurso, ¿sí? Y luego, dictada la sentencia en el juicio laboral, la verificación de dicha sentencia en el concurso preventivo. O sea que ustedes más o menos las vías verificatorias que tiene el acreedor laboral para insinuarse en el concurso preventivo, ustedes ya algo saben.
verificación de crédito, o continuación o iniciación de juicio laboral, y dictada la sentencia, se presenta ese acreedor laboral a verificar en el concurso ese crédito reconocido en la sentencia. Pero también existe una forma de verificar esa creencia en el concurso a través del pronto pago laboral, ¿sí? Que por más que la ley no lo diga de forma muy clara, viene a ser una especie de verificación anticipada. Es una verdadera verificación de créditos. Lo dice la ley, que hace cosas jugada material, pero generalmente se suscita una confusión porque habla de que no es necesaria verificación en el concurso o sentencia en juicio laboral previo. Pero sepan ustedes que todo este tema del pronto pago constituye una verdadera verificación de crédito. Antecedentes. ¿Cómo era antes? No soy muy amigo de los antecedentes, aburre, pero les tengo que comentar para que ustedes sigan un poquito el hilo de cómo fue la tendencia en cuanto a la regulación de este instituto. Pero en los primeros tiempos, los créditos laborales, en la 11.119 y al comienzo de la 19.551, solo contaron en el concurso con un privilegio general, con lo que solamente se protegía parcialmente los salarios de los trabajadores de la empresa concursada. Luego, en el 72, con la 19.551, no hubo otra opción, no hubo otro remedio que esa ley tenga que interactuar con la 20.744, que es la ley de contrato de trabajo, en relación a la regulación de estos créditos laborales, ¿sí? Porque el problema que había con la 19.551 es que la ley, para habilitar el pronto pago, requería sentencia firme en el fuero laboral o sentencia firme en la verificación de crédito. Por lo tanto, advertirán ustedes, poco tenía este instituto del pronto pago, porque el camino hasta llegar al desenlace o hasta el reconocimiento judicial para el trabajador que procuraba el cobro anticipado era muy largo y realmente la ley no cumplía esa función, ¿sí? Aparte también, en aquel entonces había un lío bárbaro en cuanto a la cuantificación del pronto pago laboral, ya que para saber el trabajador si le correspondía la indemnización completa del 245 de la LST o la reducida del 247, necesitaba que se sustancie en el proceso concursal la cuestión de la calificación de conducta, que era algo que ahora no está más, pero antes sí se calificaba al concurso, o a la quiebra sobre todo, si era causal, culpable o fraudulenta. Depende de cómo se la calificaba, se la evaluaba a la conducta del fallido, ¿sí? Es cómo le reconocían al trabajador si le correspondía la indemnización completa o la reducida. O sea, también había un lío bárbaro con respecto a la cuantificación del crédito laboral. Al sancionarse en el año 95, la 24.522, se procuró y creo que se concluyó en definitiva con una importante reforma de la ley concursal respecto a este tema del pronto pago, que se reflejó, en verdad, directamente en las relaciones laborales. La idea fundamental en aquella ley venía asentada sobre todo en la posibilidad de la continuación de la actividad empresaria y la creencia, yo diría la falsa creencia, que con eso se conservaba de alguna manera las fuentes de trabajo, lo que con la experiencia de los años se concluyó que no fue tan así. Con la 24.522 se dispuso, como les comenté en la clase anterior, la atracción de los juicios laborales. Había fuero de atracción después del concurso, se suspendían los convenios colectivos de trabajo y se estableció un mecanismo que se llamaba convenios colectivos de crisis, como pasa con la Ley Nacional de Empleo, ¿sí? Que después fue dejado sin efecto. O sea, se echó mano a distintas herramientas como para de alguna manera ayudar al acreedor laboral a sobrellevar este difícil trance que estaba atravesando con la situación de concursamiento de su empleador. ¿Sí?
a mi criterio no se logró del todo. Ya habrán visto ustedes que recién en el año 2006, con la 26086, se modificó esta cuestión de la atracción de los juicios laborales ante el juez del concurso. Ya no hay fuero de atracción, los juicios laborales continúan tramitando ante los tribunales de trabajo y son iniciados ante los jueces de ese fuero, o sea que se devolvió al fuero laboral la competencia específica en materia de trabajo, un acierto de la ley. ¿Sí? Antes era un lío bárbaro, los procesos laborales se acumulaban los pedidos de verificación, bueno, ya les expliqué, se presentaban un montón de problemas con la cuestión del fuero de atracción. Se reformó también la suspensión de los convenios colectivos de trabajo, eso también fue dejado sin efecto, al igual que los convenios colectivos de crisis. Era un lío también de cómo se desenvolvía en aquel entonces la cuestión de la instrumentación de este tipo de convenios. Así que por suerte con la 26086 esta cuestión del pronto pago laboral se modificó rotundamente. En el año 2006, como novedad, se produce o existen dos formas de pronto pago laboral. Lo que se llama pronto pago de oficio, que vamos a ver después, no es tan de oficio, pero bueno, o pronto pago a pedido de pago. También se amplían los deberes, esto lo vamos a ver, así que quédense tranquilos, se amplían también los deberes de la sindicatura en relación a los informes que debe presentar para hacer efectivo el pronto pago. Y también vamos a ver que hubo una amplísima incorporación de créditos laborales amparados por el pronto pago, a diferencia del artículo 21 original de la 24.522. Y por último también vamos a ver que se sustituye la expresión originaria de la ley en cuanto al resultado de la explotación por la de fondos líquidos y disponibles para efectivizar los pronto pagos. Siguiendo el íter reformatorio, en el año 2011 se sancionó la 684, en donde también se procuró brindar una importante reforma a este instituto, otorgando más derechos a los trabajadores y ampliándose los informes mensuales que el síndico debe realizar en relación a los pronto pagos. Se dice en relación a los pronto pagables. Bueno, por definición, el pronto pago constituye o es un instituto en donde converge el derecho concursal y el derecho laboral. Y significa una tutela especial destinada a que los acreedores laborales no se vean forzados a transitar el camino completo del concurso preventivo para cobrar su crédito. Esto es lo que mira la ley, ¿sí? Atento al carácter alimentario del crédito laboral, se entiende, más allá de los privilegios que tienen los créditos laborales, que ustedes saben que lo tienen, privilegio general o especial, se procura darle una preferencia de cobro a estos créditos, porque con el privilegio no alcanza. No le alcanza al trabajador otorgarle un privilegio general o especial y que cobre recién en el momento en que el concursado paga los créditos. No, necesita un cobro prioritario, necesita para vivir por una cuestión alimentaria. Entonces, de alguna manera con el pronto pago lo que se procura es más allá de la pronta verificación, es que el trabajador cobre prioritariamente a otros créditos. No con privilegio, que lo tiene, sino prioritariamente. Por eso se instrumenta, vamos a ver que en definitiva no es tan así por una cuestión de cómo está regulado el pronto pago, pero lo que intenta la legislación es que los trabajadores cobren anticipadamente, ¿sí?, su crédito. El pronto pago, entonces, es la primera protección en el tiempo, por definición, que la ley concursal le brinda a los acreedores laborales.
para que sean pagados con los primeros fondos que se generen por parte de la concursada en el marco del concurso preventivo, sin tener que esperar, como les decía, el cumplimiento de la propuesta. La ley concursal expresamente contiene la posibilidad, vamos a ver, de lo dice la ley, de una preferencia temporal en el cobro de los créditos laborales que regula en el mismo artículo 16. Lo dispone la segunda parte del artículo 16 en concordancia con los incisos 11 y 12 del artículo 14. En cuanto a la metodología de la ley, bueno, no es del todo feliz. El pronto pago, ustedes van a ver, está regulado en la sección o en el artículo que habla del desapoderamiento atenuado. La verdad, no debió estar regulado ahí. Se ve que el legislador reformador del 95 no sabía dónde poner el pronto pago y lo puso ahí en la segunda parte del artículo 16. A nuestro criterio, el pronto pago debió merecer una regulación específica, un artículo específico que lo regule, y no está contenido en el artículo donde se regula el desapoderamiento atenuado. Pero bueno, es una cuestión de redacción de la ley, más allá de eso, dice lo que tiene que decir. Créditos comprendidos. ¿Cuáles son los créditos pronto pagables? El segundo párrafo del 16, en el mismo se incluyen los rubros laborales amparados por el pronto pago. Sepan ustedes que como principio se trata de créditos que siempre necesitan que tengan privilegio especial o general. Todos los créditos pronto pagables, objeto de pronto pago, necesitan ser créditos laborales con privilegio general o especial. Y están enumerados taxativamente por la norma. O sea que la numeración que realiza el artículo 16 es de carácter taxativo. La reforma efectuada por la ley 26086, vamos a ver que amplía notoriamente el elenco de créditos incorporados, incorporando una importante cantidad de créditos pronto pagables, los cuales luego van a quedar readecuados por la 26684. Entonces, si lo quieren anotar, yo la verdad, a todos son un montón, no me los acuerdo a todos, así que yo, si ustedes quieren, se los voy diciendo y ustedes los van anotando, así los tienen anotados, si no necesitan tener que ir a ver caso por caso, porque la ley remite directamente a los créditos enumerados por el artículo tanto, así que por ahí a ustedes les va a facilitar que yo les diga cuáles son los créditos pronto pagables. Igual no se les va a tomar el listado de los créditos pronto pagables, ¿sí? Ustedes tienen que saber que son los créditos laborales con privilegio general o especial. Pero bueno, vamos a ver todo este elenco. En primer lugar, están las remuneraciones debidas al trabajador y otros rubros remunerativos, como el sueldo anual complementario, vacaciones no gozadas, licencias especiales y horas complementarias, las del artículo 158 de la LST, tanto las debidas por 6 meses, que tienen privilegio especial, como las adeudadas con anterioridad, que tienen privilegio general. Está en el artículo 246, inciso 1 de la ley de concursos. Las indemnizaciones por accidente de trabajo, sustitutivas de preaviso, del 232 de la LST, integración del mes de despido, del 233, y las previstas en los artículos 245
a 254 de la Ley de Contrato de Trabajo, que son las indemnizaciones por antigüedad o despido incausado, por extinción del contrato de trabajo por fuerza mayor, la indemnización por muerte del trabajador, por muerte del empleador, por extinción del plazo del contrato de trabajo, indemnización por antigüedad o despido. La reforma efectuada por la 26086 agrega, además de los casos previstos que recién nombramos, previstos por la originaria Ley 24522, se agregan las indemnizaciones por enfermedades laborales, la sanción combinatoria mensual por retención y no pago de aportes, la del 132 bis, creo. La indemnización por despido por causa de embarazo, también fue agregada la del 178 de la LST. La indemnización por causa de matrimonio. Luego se agregó también la doble indemnización por empleo no registrado, el incremento del 50% por falta de pago de las indemnizaciones sustitutivas de preaviso, integración del mes de despido y por despido incausado, la indemnización por falta de registración de empleo. Eso está en la Ley Nacional de Empleo, ¿no? Claro, está en la 24013. La indemnización por falsedad de fecha de ingreso, señalada en el recibo de sueldo. Artículo 9 de la Ley 24013. La indemnización por falsedad en la remuneración consignada en el recibo, siempre que hubiese una intimación previa a la registración, para un tema de derecho laboral no concursal. La doble indemnización en caso de despido luego de la intimación referida por el artículo 15 de la 24513. La indemnización por falta de entrega de certificaciones de trabajo. Bueno, como se dan dado cuenta, la 26086 amplió a casi todos los rubros laborales, con privilegio general, la cuestión del pronto pago. Y no contenta con eso, luego la ley 26684 del 2011 readecuó un poquito los rubros, sacó algunos de los rubros contenidos por la 26086, por eso no se los dije, los readecuó y agregó las indemnizaciones previstas por el artículo 12 de la ley 20.744, es por la no reincorporación del trabajador en el caso de accidentes o enfermedades inculpables. Y agregó también la indemnización contenida en el artículo 52, de la 23.551, referida a las violaciones de la garantía gremial. Bueno, ahí tienen, no hace falta, les repito, que ustedes sepan para esta materia todos los casos de créditos laborales objeto de pronto pago. ¿Sí? Para nada, en absoluto. De hecho, ustedes pueden cumplir con la ley, ahí en la ley se enumera todo, pero les describo todos los casos para que ustedes de alguna manera vean todo el elenco de créditos laborales que son objeto de pronto pago. Con el artículo 21, con el artículo 16 original de la 24522 eran pocos los créditos laborales,
y después luego en el 2006 y en el 2011 se amplió la gama de todos los créditos objeto de pronto pago. Bueno, ¿cómo es el trámite? ¿Cómo se hace para interponer el pronto pago? ¿En qué consiste el pronto pago de oficio y la petición de pago? La segunda parte del artículo 16, estamos viendo, dispone que dentro del plazo de 10 días de emitido el informe que establece el artículo 14, inciso 11, que es el informe que hace el síndico, ¿sí?, el juez del concurso, dice la ley, autorizará el pago de los créditos enumerados en el artículo 16 que gocen de privilegio general o especial y que surjan de dicho informe elaborado por el síndico del artículo 14, inciso 11, sin que sea necesaria verificación en el concurso o sentencia en juicio laboral previo. Como primera medida, entonces, la reforma del 2006, vemos que propone dos tipos o modos de pronto pago. Uno de oficio y oficio sin intervención del concursado ni del trabajador, y otro a pedido de parte, que es el pronto pago iniciado por el acreedor laboral. Les comento que esto del pronto pago de oficio en realidad no está bien hecho, no es de oficio, no es que lo inicia el juez laboral ni nada de eso. Se dice de oficio porque es un mecanismo, es un pronto pago que funciona sin que sea necesaria la intervención ni del acreedor laboral ni del concursado. Por eso se dice que es de oficio, pero en realidad no es de oficio, necesita que sea incorporado mediante un mecanismo específico, ¿sí? Y aparte se contrapone con el que después vamos a ver, que es el pronto pago a pedido del acreedor. Bueno, vamos a ver. Pronto pago de oficio. Este pronto pago de oficio se apoya en dos pilares fundamentales. Hay dos cuestiones a tener en cuenta cuando analizamos el pronto pago de oficio. El informe del síndico, que les decía en el artículo 14, inciso 11, y la autorización judicial. Dos cosas necesitamos: el informe del síndico y la autorización judicial. Sin que necesitemos, reitero, la petición por parte del acreedor laboral. Entonces se lleva a cabo con la información, el pronto pago de oficio se lleva a cabo con la información que el deudor aporta en la demanda del concurso preventivo, cuando aporta la nómina y la documentación de los acreedores, al artículo 11, inciso 5, y la información específica sobre los trabajadores y los créditos o acreedores laborales del artículo 11, inciso 8, más el informe del síndico en relación a estos acreedores denunciados por el concursado en la demanda del concurso preventivo, y la correspondencia de los mismos con la documentación contable del empleador y aquellos créditos laborales que asimismo surjan de esta documentación legal y contable del empleador y que no hayan sido informados por el concursado. ¿Sí? Con estos elementos, con el consejo del síndico y con estos elementos, el juez autorizará o no el pronto pago. ¿Sí? Entonces. Eso queda en el informe que hace el síndico. Claro, Nada más claro. hay otros elementos. Exactamente. Para el pronto pago de oficio, el síndico echa mano, hablando en criollo, a la nómina de acreedores denunciados por el concursado en la demanda, a los acreedores laborales. Después se va a revisar la documentación legal y contable del concursado para ver si hay correspondencia entre la información que aportó el concursado y esa documentación legal y contable, recibo de sueldo, contabilidad de la empresa, a eso se refiere documentación contable, ¿sí? Y en base a eso aconseja o no la verificación o el pronto pago de esos créditos. También puede ocurrir, y lo dice la ley, que el deudor no haya denunciado
que ocurre en la práctica, no haya denunciado ciertos créditos laborales y el síndico advierta que surgen de la documentación legal y contable del empleador e igualmente aconseje el pronto pago de oficio de esos créditos laborales. En definitiva, la última palabra la tiene el juez. El síndico aconseja, el juez autoriza o no el pronto pago. A partir de la aceptación del cargo por parte del síndico, este tiene 10 días hábiles contados desde esa aceptación para presentar este informe que estoy comentando, que se conoce como informe laboral, que tramita por pieza separada y deberá referir a toda la opinión personal del síndico respecto a cuáles son a su criterio, los créditos que son objeto de pronto pago, en virtud de la documentación acompañada por el concursado o por la denuncia expresa del concursado en relación a cuáles son los créditos laborales adeudados. ¿Sí? Hasta ahí vamos. El juez, una vez que el síndico realiza este informe, ¿sí?, tiene 10 días para resolver, a ver si autoriza o no de oficio el pronto pago de aquellos créditos laborales denunciados por el concursado y aquellos no incluidos por el concursado, pero respecto a los cuales el síndico haya informado y, repito, aconsejado la viabilidad del pronto pago. La resolución que en definitiva dicta el juez es apelable. Lo dice expresamente la ley. Es apelable por el acreedor, porque ustedes van a ver que la ley admite expresamente la apelación en ambos casos. Hasta ahí vamos. Acá este pronto pago de oficio se sustancia sin intervención ni del concursado ni del acreedor laboral. Acá es el síndico el que, luego de aceptado el cargo, en esos escuetos 10 días que tiene, realiza un informe laboral y dice: señor juez, mira, a mi criterio, este crédito y este crédito con privilegio general o especial merecen el pronto pago. ¿Por qué? Porque surgen de la documentación legal y contable del empleador, porque fueron aparte denunciados por el mismo concursado, o porque, bueno, si bien no fueron denunciados por el concursado, surgen expresamente de la documentación legal y contable del empleador. Hay recibos de sueldo, hay libros contables, en donde surgen estos créditos. Entonces, a mi criterio, son plausibles del pronto pago laboral. El síndico realiza ese informe y el juez decide: ¿autorizo o no el pronto pago? En esto consiste el pronto pago de oficio. ¿También apelable por otros acreedores y por el mismo deudor? Sí, por ambos, por el deudor y por ambos, sí, es apelable, sí. Sí, si lo dice la ley en forma clara, porque con la apelación, a diferencia del régimen anterior, esto se resolvió, antes estaba muy discutido para ver si era apelable, por quién era apelable, pero ahora la ley expresamente dice que puede ser apelable por todas las partes. ¿Hasta ahí vamos, chicos? ¿Sí? ¿Por el síndico ahí también? Y ya, es el único caso que está discutido. Ah, bueno. O sea, toda apelación que vamos a ver en materia concursal del síndico está discutida. Porque siempre hay una corriente doctrinaria que dice que el síndico es imparcial y que no tiene legitimación o realidad para cuestionar ese tipo de resoluciones judiciales. Pero bueno, todo en materia concursal y en relación al síndico, la cuestión de la legitimación está discutida. Pero bueno, también en este caso no escapa a esa cuestión y también está discutido ver si el síndico podría o no apelar el pronto pago. ¿Sí? Porque, ¿verdad? El síndico contador hace su tarea, hace su informe. Que el juez autorice o no el pronto pago, al síndico no le debería importar, ¿no? Pero bueno, a mi criterio, el síndico no debería apelar el pronto pago, pero bueno. Bueno, hasta ahí vamos. Pronto pago a pedido de parte, o sea, a pedido del acreedor laboral. A otro no le interesa, ¿no? Al propio acreedor.
Pronto pago de oficio, pronto pago a pedido del acreedor laboral. Bueno, el artículo 16 dispone que el pronto pago peticionado por el acreedor laboral debe resolverse, claro está, previa vista al síndico y al concursado. Claro, acá hay un procedimiento y se sustancia un procedimiento que puede iniciarse que puede iniciarse, pero lo que me llama la atención es el ring de los motores a la moto. No se acuerda de mi sobrino. Que puede iniciarse. Siempre el pronto pago pedido de parte se inicia por voluntad del acreedor laboral. Que puede iniciarse siempre en forma expresa, la petición por una demanda. Puede iniciarse dentro del procedimiento principal, dentro del concurso principal, en cuyo caso se notifica a las partes por nota, porque no hay anoticiamiento a personas nuevas, o si es iniciado vía incidental por medio de la oficina de receptoría de expedientes, a las partes se las notifica por cédula. El crédito debe reunir, claro está, a diferencia del pronto pago de oficio, de las características de cualquier crédito laboral pronto pagable, enunciados en el artículo 16, con privilegio general o especial, repito, y no debe estar incluido en la lista que hizo el síndico del artículo 14, inciso 11, y que mereció la resolución del juez rechazando el pronto pago. Si ya ese crédito se resolvió por parte del juez rechazando el pronto pago, no puede el acreedor nuevamente instar a pedido de parte el pronto pago. Es un incidente autónomo, ¿sí? Requiere obligatoriamente el patrocinio letrado por parte del trabajador. Del pedido incoado por el trabajador se corre vista al síndico y al concursado por un plazo de 5 días hábiles judiciales, luego del cual el juez estará en condiciones de resolver. En la práctica, primero se corre traslado al concursado y luego al síndico, ¿no? Y esto es para que el síndico pueda elaborar su informe en base a los argumentos de ambas partes. Entonces, del pedido de pronto pago iniciado por el acreedor laboral se le da traslado al concursado, ¿sí? Y contestado el traslado al concursado, recién ahí se corre vista del síndico para que dictamine acerca de la procedencia o no del pronto pago. Entonces, efectuada la vista y contestado por parte del síndico, resta que el juez concursal decida a ver si admite o no el pronto pago. Causales de rechazo o de admisión, en realidad, acá vamos a hablar de las causales de rechazo. Lo admite cuando no lo rechaza, claro está. Esto aplica tanto al pronto pago de oficio como al pronto pago pedido por acreedor laboral. Expone expresamente el artículo 16 que el juez podrá denegar total o parcialmente el pedido de pronto pago mediante resolución fundada, claro está, solo cuando existiere duda sobre su origen o legitimidad, o se encontrare controvertido, o existiere sospecha de connivencia entre el peticionario y el concursado. O sea, son 3 supuestos que la ley establece que el juez debe rechazar total o parcialmente el pedido de pronto pago, lo dice la ley, y ahora vamos a ver. No procede el pronto pago. Entonces, cuando existen dudas sobre su origen o legitimidad, es decir, claro está, cuando no se acredite la efectiva presencia de un vínculo contractual propio de la relación laboral, ¿sí? Es decir, cuando se carezca ese crédito de un soporte jurídico. En segundo lugar, la ley habla cuando el crédito, antes de formularse el pronto pago o al mismo tiempo, con la opinión del síndico, estuviese controvertido.
Lo cual, a mi criterio, es un texto demasiado vago y ambiguo establecido por la ley, porque advertirán ustedes que cualquier elemento que surja del pedido de pronto pago, cualquier cuestionamiento, cualquier negativa por parte de la empresa concursada respecto a este crédito, lo convierte en controvertido y por ende optaría a que el pronto pago sea admitido. Entonces, la ley se quedó un poco corta, a mi criterio, diciendo que no procede el pronto pago cuando el crédito se encuentre controvertido. Obviamente, en la práctica, cualquier concursado cuestiona el crédito, lo controvierte de alguna manera, argumenta algo y eso ya lo convierte en controvertido y por ende no procede el pronto pago. Se quedó corto la ley. No refiero a un litigio previo con el empleador antes de que Claro, eso es lo que ocurre con los incidentes de pronto pago, que en principio el único medio idóneo es la prueba documental, la prueba instrumental. No se puede abrir a prueba un pronto pago. Y eso es una crítica muy fuerte que se le hace a la ley 26086, que levanta la mano y dice, uy, me llevo los aplausos porque miren la ampliación de los derechos laborales. Y es más, fíjense, en el mismo artículo 16 habla que se van a admitir los pronto pagos aunque no estén registrados. O sea que la ley 26086 de alguna manera pretendió dar esta protección a los créditos no registrados correctamente o a los créditos laborales, a las relaciones laborales en negro. Perfecto. Ahora, en la práctica, ¿cómo hace el trabajador para probar mediante un pronto pago una relación laboral en negro cuando el mecanismo del pronto pago no admite la apertura prueba y solo es idóneo la prueba documental? Con solo la contestación del empleador negando esa relación laboral, eso lo convierte en controvertido, por ende es un poquito ilusoria la expresión de la ley en cuanto a que ampara no solo a los créditos registrados, sino también a los créditos no registrados o registrados deficientemente. ¿Me siguen? ¿Sí? Muy linda la ley, con una ley, y a la hora de la verdad, a la hora de la práctica, es que esto es lo que ocurre en la práctica, que los pronto pagos no caminan, porque los concursados, por medio de sus abogados, usan cualquier artilugio para plantear o cuestionar o invocar una causal de despido que prefabrican con anterioridad para controvertirlo y por ende no procede al pronto pago, porque tampoco se puede abrir a prueba. Entonces, a ese trabajador, la única que le queda, eso, bueno, a diferencia de la ley anterior, es iniciar o continuar el juicio laboral. Con el artículo 16 originario de la 24.522 decía que el rechazo del pronto pago producía como consecuencia que el trabajador debía ir a verificar el crédito. Porque una de las causales originales de rechazo del pronto pago es que no surja de la documentación legal y contable del empleador. Si ustedes ven el originario artículo 16 de la 24.522, bueno, eso se reformó. Entonces, como el legislador reformado del 2006 pro relación laboral, entonces, bueno, vamos a admitir el pronto pago, vamos a establecer una lista así de créditos pronto pagables y además le damos esta protección no solo a los que están en blanco, sino también a las relaciones laborales en negro. Sí, todo lindo, pero ¿cómo? Porque en la práctica el pronto pago laboral no es un procedimiento de donde se puede abrir a prueba como un juicio laboral y probar de alguna manera la relación laboral deficientemente registrada o en negro, donde uno puede hacer desfilar testigos o otro tipo de prueba. En el pronto pago esto no se puede hacer. ¿Sí? Entonces, bueno, en definitiva, la regulación está bien hecha, pero creemos que debería un poquito regularse con más precisión esta cuestión de los créditos laborales, ¿sí? En cuanto a los créditos deficientemente registrados. Porque si no, solamente proceden los pronto pagos laborales ante una suerte de allanamiento virtual. O sea, pronto pago,
el concursado no dice nada y lo admitimos. Y si el concursado se opone, lo cuestiona, lo niega, lo controvierte, bueno, ahí no procede. Entonces, ¿para qué me paso yo hablando una hora del pronto pago laboral y la preferencia de cobro de los trabajadores? ¿Me siguen? Y el tercer supuesto, como les decía, es cuando existe sospecha de connivencia, de denegación, es cuando existe sospecha de connivencia entre el peticionante del beneficio, entre el trabajador y el concursado. Con el artículo 16 original se requería que la connivencia sea dolosa, eso después se sacó. Es como les decía, o sea, si hay un allanamiento, si el concursado no contesta, entonces el pronto pago se habilita. Y si el empleador lo contesta, lo controvierte, el pronto pago no procede. Obviamente, claro está, cuando exista una sospecha o una duda de que existe un concilio fraudis, o sea, de que están de acuerdo trabajador y concursado, como para perjudicar al resto de los acreedores, obviamente el pronto pago no debe proceder. Aunque se haya quitado la palabra dolosa, una connivencia siempre es dolosa. Bueno, sí, es lo que se dice. Se sacó la palabra dolosa, pero siempre, cuando hablas de connivencia, tiene que haber fraude. Y el fraude siempre atrás. Sí, de cierta forma, sí. Depende de qué fraude. El fraude penal, por ahí no. Puede ser con culpa, con dolo, pero el fraude laboral, sí, siempre hay intención. La denegatoria del pronto pago, como lo dice la ley, puede ser total o parcial. ¿Sí? Parcial, si se deniega parcialmente el pronto pago, el juez va a admitir una parte de ese crédito laboral pronto pagable y el acreedor, claro está, deberá recurrir a los remedios previstos para el caso de rechazo por la porción de la creencia denegada. Seguimos. Resolución y recurso. Bueno, los recursos ya lo vimos, a diferencia del artículo 16 originario, ahora se establece expresamente y se regula la apelación como modo para cuestionar tanto la admisión como el rechazo del pronto pago. Y la apelación debe concederse en relación y con efecto suspensivo. Lo establece el 273, inciso 4, si no me equivoco. ¿Qué pasa con las costas? O sea, los honorarios de los profesionales intervinientes. Bueno, al igual que lo que ocurre con todos los reclamos de índole laboral, no se van a imponer nunca las costas al trabajador en la solicitud de pronto pago, aunque no proceda, excepto en el caso de connivencia con el empleador, temeridad o malicia. Esto está regulado en el artículo 16, noveno párrafo. En toda materia laboral, ustedes saben que el trabajador goza del beneficio de gratuidad, nunca se le imponen las costas, siempre las costas las carga la otra parte, salvo, obviamente, en supuestos medio extremos donde exista una connivencia dolosa o temeridad o malicia. Una pregunta. Sí. No llegué a escuchar qué pasa en el caso de rechazo parcial. En el caso de rechazo parcial, bueno, una parte del pronto pago la admite y la otra parte deberá el trabajador, el acreedor, verificar por los otros medios verificatorios que son, o continuar o iniciar el curso laboral o instar la verificación de crédito, lo que elija. Si está rechazado, igual no puede, ese rechazo no puede verificarlo en el caso, tiene que seguir un juicio paralelo y con la sentencia ahí verifica, ¿no? Claro, sí. No hay posibilidad de que verifique sin Sí sentencia. sí puede. O sea, tiene, como les decía yo, al comenzar la clase, las vías verificatorias de un crédito laboral son varias. Puede hacerlo a través del pronto pago, esto que estamos hablando en esta clase, puede hacerlo mediante la verificación ordinaria ante el síndico, si la elige,
no se usa porque es muy difícil verificar un crédito ante sede del síndico, porque ustedes saben que la verificación del artículo 32 se realiza ante las oficinas del síndico, en donde no hay apertura a prueba, por lo tanto difícilmente un acreedor laboral vaya a intentar una verificación de ese tipo. Puede ir por la verificación tardía, pero en la generalidad de los trámites verificatorios los acreedores laborales lo realizan mediante la continuación de los juicios laborales o la iniciación de los juicios ante ese fuero, y luego de dictada la sentencia se presentan ante sede concursal para verificar el crédito reconocido en esa sentencia. ¿Sí? Sobre las costas, que en ningún momento se le ponen las costas al trabajador, al acreedor laboral. ¿Sí? Eso en materia laboral, esto no viene de la ley de concurso, es algo que ya viene, un principio que viene en materia laboral, donde el trabajador siempre tiene beneficio de gratuidad en cuanto a las costas judiciales, y son acarreadas siempre por la contraparte, salvo en casos muy extremos, temeridad, avaricia o algo muy trucho, hablando mal y pronto. Yo tenía en la casa de Ruiz que se puede reclamarlo dentro del concurso, pero sin integrar el pasivo concursal, porque no tiene mérito verificatorio el trabajador, sin la sentencia del juicio aparte. ¿Eso sigue así? No, como no entiendo que lo que... Dice, sí puede reclamarlo dentro del concurso, pero sin integrar el pasivo concursal, porque si no tiene una sentencia de un proceso paralelo laboral, no tiene mérito verificatorio el trabajador dentro del concurso. Eso lo debe tener anotado. El trabajador tiene distintas vías verificatorias. Si va por el juicio laboral, no va por la verificación. ¿Puede verificar con un acreedor que lo puede, dentro del concurso? Puede, tranquilamente. Puede intentar verificar como... Ahora, llevado a la práctica, un acreedor laboral que intente una verificación ante el síndico de la común es muy complicado, porque justamente un acreedor laboral lo que necesita es probar su creencia, probar las horas extras, el trabajo, la antigüedad. Eso, ¿cómo haces para probarlo en la verificación intempestiva del 32? No podés. Porque para eso necesitas apertura a prueba. ¿Sí? Que se puede, se puede. Existe esa forma. Pero, claro, porque en definitiva, si continúa el juicio laboral y llega la sentencia tampoco vale como verificación. Tiene que ir con esa sentencia y presentarse en el concurso a verificar, tardíamente, porque siempre llega tarde. Pero no, es una vía o la otra. Ahí debe haber algo agendado que no quedó. O por el pronto pago, también es una vía verificatoria anticipada. También es una verificación. No es que el crédito laboral que fue objeto de pronto pago después necesita ir a transitar el camino del juicio laboral. No. Si el juez dictó resolución concediendo el pronto pago, ya ese crédito queda automáticamente verificado, o sea, dentro del elenco de los acreedores laborales. Límite temporal. Esto se lo menciono porque en un examen final vi que se tomó como pregunta, no sé si el doctor Revincini o el doctor Graciandi preguntó, pronto pago, ¿y hasta qué momento se puede interponer el pronto pago? Bueno, nada, ahí además dije, esto hay que darlo bien, porque no surge de la ley, esto surge de los principios generales. La ley, si vemos el 16, nos fija un límite temporal hasta cuándo se puede interponer un pronto pago. Entonces ahí hay que echar mano a los principios generales y hacer una interpretación armónica y sistemática del instituto y decir que el pronto pago a pedido de parte, el de oficio ya lo vimos, tiene su momento específico, pero el pedido de pronto pago a pedido de parte tiene un momento temporal hasta cuándo se puede interponer, que es hasta la homologación del acuerdo preventivo. Repito, el pedido expreso de pronto pago, no incluido en el listado del artículo 14, inciso 11, es la homologación judicial del acuerdo preventivo. Esto es así, ya que la obligación primitiva del trabajador, o bien
surtirá los efectos de la novación, ustedes van a ver, con la aprobación del acuerdo, o bien, en caso de inexistencia de acuerdo para acreedores privilegiados, van a ver que renacen las acciones de ejecución contra el patrimonio del deudor. Por eso es hasta la homologación. Pero ustedes me dirán, ¿qué ocurre si se inicia un pronto pago a pedido de parte y no se alcanza a dictar la resolución judicial antes de la homologación del acuerdo? Y esa resolución recae después. Bueno, entonces ahí se transforma el pronto pago en verificación de crédito. ¿Puede volver a...? Sí, que se puede dar el supuesto de que se inicie un pronto pago antes de la homologación y después recaiga resolución homologatoria, pero el pronto pago todavía no se resolvió. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, ese procedimiento originario del pronto pago se transforma en verificación de créditos. Y bueno, ya que estamos, ¿qué ocurriría en el supuesto en que un acreedor laboral inicia un pronto pago luego de la homologación, mal iniciado, porque es verificación tardía? ¿Qué ocurre? Bueno, se transforma el trámite de pronto pago transformándose en verificación tardía. El pronto pago, para que sea pronto pago stricto sensu, tiene que ser iniciado antes de la homologación del acuerdo preventivo. Si se inicia después, ya se imprime el trámite como incidente de verificación tardía. ¿Qué es lo que ocurre cuando se dicta sentencia en el juicio laboral y viene el acreedor laboral con la sentencia y quiere verificar en el concurso? Siempre llega tarde, luego de la homologación, por lo tanto siempre es verificación tardía. Una verificación muy reducida porque, habiendo cosas juzgadas material y formal en el juicio laboral, es poco lo que tiene que probar en la verificación, solamente el tema del privilegio. No entendí el primer supuesto. La sentencia que todavía no recae, digamos, ¿es la que hace el juez concursal después del informe o en el otro juicio, digamos? En el juicio laboral. No, es el pronto pago a pedido de parte. La que hace el juez concursal de oficio, esa tiene un momento específico. Claro. Esa siempre es antes de la homologación porque tiene un momento determinado. Porque el síndico tiene que, 10 días después de aceptado el cargo, hacer el informe, decir cuáles a su criterio son pronto pagables y después el juez tiene que resolverlo. Y ahí termina. Y después nos encontramos con el pronto pago a pedido de parte. Este sí tiene un momento específico, temporal, que es hasta la homologación del acuerdo. Bueno, vamos por último. Formas de hacer efectivo el pronto pago. Formas de hacer efectivo el pronto pago. Fueron varias las discusiones en torno a este tema, con el artículo 16 originario de la 24.522, ya que hablaba que se debieran pagar debían ser satisfechos prioritariamente con el resultado de la explotación, una expresión vaga y ambigua que, me acuerdo, mereció un fallo acá en Bahía Blanca de la Sala 1, compañía de una unión, donde explicó este término del resultado de la explotación. Se dijo que no se refería a un resultado superavitario. Bueno, había un lío bárbaro que se entendía con esto del resultado de la explotación. Por suerte, esta cuestión fue modificada en el año 2006 con la 26086 y la ley actual, vamos a ver que dispone que los créditos serán abonados, los créditos prontopagables serán abonados en su totalidad si existieran fondos líquidos disponibles. En caso contrario, o sea, en el supuesto en que no existan fondos líquidos disponibles y hasta que se detecte la existencia de los mismos, dice la ley por parte del síndico, se deberá afectar el 3% mensual del ingreso bruto de la concursada. Repito, en el supuesto en que no existieran fondos líquidos disponibles, que eso lo detecta el síndico en el informe mensual que tiene que realizar, se va a afectar el 3% del ingreso
bruto mensual de la concursada. Para eso, el síndico va a efectuar un plan de pago proporcional a los créditos pronto pagables, a sus privilegios, no pudiendo, dice la ley, exceder en cada pago individual, en cada distribución, un monto equivalente a 4 salarios mínimos vitales y móviles. Repito, cada pago individual no puede exceder en cada distribución, en caso en que se afecte al 3% de los ingresos de la concursada, no puede, tiene como tope 4 salarios mínimos vitales y móviles. Todo lindo, pero el arreglón seguido, en el artículo 16, la ley dice que excepcionalmente el juez podrá autorizar el pronto pago de aquellos créditos amparados por este beneficio, cuando por su naturaleza y circunstancias particulares debe ser afectado a cubrir contingencias de salud o alimentarias del deudor, del acreedor laboral, u otras que no admiten demora. O sea, la ley se encarga de establecer un tope, pero después dice que cuando esté probado que hay una cuestión alimentaria grave o esté destinado a estos créditos laborales a cubrir contingencia de salud, se puede dejar de lado este tope o esta restricción del 3%. ¿Sí? ¿Y cómo se probaría eso si no se puede probar? Bueno, eso cuando hace el reclamo, el acreedor laboral tiene que decir, por ejemplo, acompañar un certificado médico y decir que el dinero que requiere el pronto pago lo necesita para cubrir una enfermedad y acreditar la enfermedad que tiene, o decir que tiene 4 o 5 hijos y que necesita procurar alimentos porque no está cubriendo los alimentos mínimos. Bueno, tiene que probar de alguna manera que está realmente necesitado, o por salud, o por una cuestión alimentaria, u otra causal que por ahí dice la ley y la deja abierta, u otra causal que amerite esta circunstancia. Dice expresamente, u otras que no admiten demora. O sea, que no solo se remite a estas dos causales, sino a cualquier otra que el acreedor laboral pueda acreditar para probar la cuestión de la excepcionalidad en cuanto al reclamo del crédito laboral. ¿Sí? Gracias. Entonces, con la 26.086, a diferencia del artículo 16 originario, ahora los créditos con protopagos son abonados con los fondos líquidos disponibles, ¿sí? Los cuales van a surgir del superávit mensual de caja de la empresa, es decir, lo que queda disponible del movimiento mensual que se haga de la empresa. Cuando no existieran dichos fondos líquidos disponibles, cuando no hay superávit mensual, el síndico deberá afectar para cubrir estos créditos autorizados por el pronto pago, les repito, el 3% mensual de los ingresos brutos de la concursada. Bueno, en el artículo 20, en la ley 26.086 era el 1%, después con la 26.684 se amplió al 3% de los ingresos brutos de la concursada. Y una pregunta, Sí. si hay fondos líquidos, pero son menos que el 3% mensual. Bueno, no, entonces si no alcanza, porque los fondos líquidos y disponibles se entiende que es para pagar todos los créditos pronto pagables. Si no alcanzan, ya ahí el síndico debe hacer un informe, un plan de pago proporcional a los créditos y a los privilegios, de cómo reparte ese 3% mensual del ingreso bruto de la concursada. Se utiliza una pauta objetiva y se afecta ese 3% de los ingresos. Claro, o sea, no es que se hacen las dos tipos, lo que hay de fondo líquido más un No, poco o se pagan a todos Claro. o echamos manos del 3%. Está bien. Pero siempre le pagan la totalidad en cuotas, pero No, se paga la totalidad si existen fondos líquidos o disponibles. Si no alcanzan, entonces el síndico hace un informe y en ese informe dice cómo va a efectuar el pago proporcional teniendo en cuenta los créditos y los privilegios. Con ese 3%
le va a decir cuánto le paga cada uno. No van a cobrar todo. Ahora, si la situación del concursado se revierte, ahí hace un nuevo informe y dice, habiendo fondos líquidos y disponibles, entonces ya afecto a pagar la totalidad de los prontos pagos. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda respecto a este tema del pronto pago? Bueno, tan sencillo, tiene sus cositas este tema, pero pronto pago de oficio, a pedido de parte, cómo procede, cómo se paga, y ahí estaría.